Queridos, hoy no vengo a darles un mensaje más, no es una reflexión ligera para pasar el rato mientras el reloj corre. Lo que voy a decirles esta noche pesa, arde, vibra. Es una llamada directa del cielo, no para asustar, sino para despertar, porque hay momentos en la historia en los que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, no es abandono, es preparación. Y esos momentos, esos 3 días y 3 noches, han cambiado no solo la historia del cristianismo, sino el destino eterno de nuestras almas. 3 días, 3 noches, solo decirlo ya estremece el alma. No fue casualidad, no fue un número poético. Fue el tiempo en que el cielo se quedó callado y el infierno creyó que había ganado. Fue el tiempo en que los discípulos temblaron, el templo quedó vacío y la esperanza se escondió entre sombras. Quizás tú estés hoy en tu propio 3 días y 3 noches, en ese espacio oscuro donde la oración parece no atravesar el techo, donde todo suena eco y el corazón late sin respuestas. Y quiero que lo grabes en el alma. Dios no calla porque te haya olvidado, calla porque está preparando algo que todavía no estás listo para ver. Piensa en aquella noche, el Maestro colgado en la cruz, el cuerpo del Hijo de Dios frío en una tumba sellada, las calles mudas, los enemigos satisfechos, los discípulos escondidos, las lágrimas cayendo sobre el polvo. Todo parecía terminado, pero no lo estaba. En ese silencio donde no se oía nada, el cielo estaba escribiendo el capítulo más glorioso de la eternidad. Mientras los hombres lloraban, el Padre obraba. Mientras el mundo creía que todo había terminado, el cielo preparaba la resurrección. Hoy hay muchos que viven como los discípulos del primer día, miran la cruz, ven su esperanza muerta y dicen, se acabó, pero no saben que hay un tercer día, que la piedra se moverá, que la luz romperá las tinieblas, que el amanecer está en camino. Hermano, hermana, no importa cuán oscuro sea tu valle, Dios no ha terminado contigo. La Biblia dice que durante esos 3 días y 3 noches el Hijo de Dios descendió a las profundidades y allí el infierno tembló. Las tinieblas no pudieron detener su luz, las cadenas no soportaron su autoridad. Y es ahí donde quiero que entiendas esto. Cuando todo está en silencio, Dios no está quieto. Está peleando por ti, está escribiendo tu historia, está preparando tu resurrección. Pero vivimos en una generación que ha olvidado cómo temblar ante Dios. Queremos un evangelio express, sin cruz, sin lágrimas, sin noches frías. Queremos respuestas en 24 horas y milagros con envío gratis. Pero Dios no forja gigantes espirituales en microondas. La fe se forma en hornos, no en fiestas. Los 3 días y 3 noches son el taller del cielo. Queman la superficialidad, derriten la duda y templen el alma para resistir el fuego. Por eso tengo que hablar claro, con amor, pero con verdad. El cristianismo moderno corre un peligro mortal. Un cristianismo sin cruz, sin oración, sin espera. Queremos resurrección sin sepulcro, victoria sin guerra, gloria sin sacrificio. Pero eso, mi amigo, no es fe bíblica. Es comodidad disfrazada de espiritualidad. Y Dios no llamó a nadie a la comodidad, llamó a la transformación. El evangelio real no es una historia color de rosa. Tiene un Gólgota antes del Domingo Glorioso. El evangelio auténtico tiene un silencio antes del canto de los ángeles. Y 3 días y 3 noches antes de que la gloria irrumpa con toda su fuerza, porque la verdadera fe no se gesta en la comodidad, sino en la oscuridad. No florece en el aplauso, sino en el silencio. Imagínense esto, una semilla pequeña, insignificante, enterrada bajo tierra, nadie la ve, nadie la aplaude, está sola en la humedad, en el silencio absoluto. Cualquiera diría, murió. Pero bajo esa tierra fría la vida se está gestando. Las raíces se abren paso, lo invisible empieza a moverse. Y cuando nadie lo espera, la tierra se rompe y la semilla resucita en forma de flor. Así también trabaja Dios. Él planta tu fe en la tierra del silencio para que germine en la luz de su gloria. Los 3 días no son un castigo, son un proceso, un laboratorio donde el alma aprende a confiar cuando no entiende, a esperar cuando no ve, a creer cuando no siente. Por eso no vengo a infundir miedo,
sino a sacudir corazones dormidos. Porque este mundo está entrando en sus propios 3 días y 3 noches. La oscuridad cubre naciones, la confusión moral se ha vuelto norma, el engaño se viste de religión y el fuego en muchos altares se ha apagado. Hay corazones que antes ardían y hoy están fríos, templos donde la voz de Dios se escucha poco y piedras que parecen sellar la tumba de nuestra fe colectiva. Pero aún así Dios no ha perdido el control. Él sigue en su trono y está llamando a su pueblo a despertar, a no rendirse en el segundo día, porque ese es el día peligroso, el día del silencio, el día en que muchos retroceden. Pero escucha bien, el tercer día siempre llega. Jesús lo dijo con claridad: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él ya había prometido resurrección, pero cuando llegó el segundo día todos olvidaron su palabra. Así también hoy, muchos creyentes se han olvidado que Cristo volverá, que la oscuridad no es eterna, que la promesa sigue viva, y cuando olvidamos la promesa, el silencio se vuelve insoportable. A ti, mujer que estás llorando en la noche, con los ojos hinchados de tanto esperar una respuesta, Dios ve tu noche. Él conoce tu segundo día, sabe lo pesado que se hace cargar una tumba cerrada, pero también tiene preparado tu amanecer. Y tú, hombre que oras y sientes que el cielo no responde, no confundas silencio con abandono. Dios no ha dicho no, solo está obrando en lo invisible. Los 3 días no son un epitafio, son el taller donde tu fe se transforma. Vivimos en una generación que huye del silencio, que le teme a la espera, que no soporta la pausa, pero es en el silencio donde Dios susurra más fuerte. No en el trueno, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en esa voz suave que solo escucha quien se rinde. ¿Recuerdas a Elías en el monte? No fue en el estruendo donde Dios se manifestó, sino en un silbo apacible. Así también hoy. Muchos buscan a Dios en los grandes eventos, en las luces, en los aplausos, y no lo encuentran, porque Él está hablando en la intimidad del sepulcro, en la quietud de la fe, en la espera del tercer día. Este también es un mensaje para la iglesia. Si no aprendemos a ser fieles en la oscuridad, no sabremos disfrutar de la luz. No hay resurrección sin sepulcro. La fe que muere en el silencio no ha madurado. La fe verdadera no necesita ver para creer, descansa en el carácter de un Dios que no miente. Así que no temas a tu tumba, no temas tus noches oscuras ni la espera. La tumba no fue hecha para retener al Hijo de Dios, y si estás en Cristo, ninguna tumba espiritual puede retener tu propósito. Mira a María Magdalena aquella madrugada. Caminaba hacia la tumba llorando, sin esperanza, pensando cómo mover la piedra. Pero cuando llegó la piedra ya no estaba. El ángel ya había hablado. La tumba ya estaba vacía. Así es nuestro Dios. Mientras tú lloras, Él obra. Mientras temes, Él abre caminos. Mientras dudas, Él prepara el amanecer. Por eso, escucha esta advertencia con el alma despierta. El mundo está viviendo sus 3 días y 3 noches. Los cimientos tiemblan, las voces falsas gritan, el amor se enfría, la fe se debilita. Pero sobre todo eso, Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono. Aunque no lo veas, Él está. Aunque no lo sientas, no se ha movido. Aunque creas que todo terminó, Él ya tiene listo tu amanecer. Este no es un mensaje para consolarte con palabras bonitas, sino para prepararte para la realidad del reino. Porque los 3 días y 3 noches no son eternos, pero tampoco son opcionales. Todo hijo de Dios tiene que atravesar su noche. Todo verdadero creyente pasará por su Gólgota, por su sepulcro, por su silencio. Y solo los que resisten, los que no se rinden en el segundo día, serán testigos del amanecer del tercero. Hermano, hermana, hoy quiero hablarte al corazón. Pon tu vida entera en las manos de aquel que venció a la muerte. No te aferres a tus emociones, porque ellas cambian como el viento. Aférrate a su palabra porque permanece para siempre. No escuches las voces que te dicen, ya se acabó, no hay salida, Dios te olvidó. Escucha la voz que sigue diciendo con poder, yo soy la resurrección y la vida.
No mires la piedra, mira la promesa. Y esta noche, cuando apagues la luz y el silencio te rodee, recuerda esto: los 3 días no duran para siempre. El silencio no es eterno. La tumba no es definitiva. La oscuridad no tiene la última palabra. Cristo vive. Y si Él vive, hay esperanza para ti. Hay un amanecer para tu alma. Hay una victoria esperando detrás de la noche. Así que mientras aguardamos su regreso glorioso, no nos dormiremos en el segundo día. Nos mantendremos firmes, aunque el cielo parezca callado. No retrocederemos, no dejaremos la fe tirada en el camino, porque la piedra será removida, porque la tumba quedará vacía, porque el Rey regresará. Que esta verdad retumbe en tu espíritu como un trueno santo. 3 días y 3 noches no fueron el final, fueron el principio de la eternidad. Y quiero que pienses conmigo en algo que muchos temen, pero pocos comprenden: el silencio de Dios. Hay etapas en la historia de la salvación y también en la tuya, en las que parece que el cielo se ha cerrado con candado, donde las oraciones rebotan y el corazón grita sin recibir respuesta. Y eso mismo pasó durante esos 3 días y 3 noches. Después de la crucifixión cayó un silencio tan denso que se podía sentir en la piel. Jerusalén se volvió una ciudad fantasma. Los soldados creían haber ganado. Los religiosos suspiraban tranquilos. Al fin se acabó ese predicador incómodo. Los discípulos se escondieron, lloraban, dudaban, y Dios callaba. No hubo relámpagos, no hubo truenos, no hubo fuego, solo una tumba fría, un cuerpo inmóvil y una piedra sellando el misterio. Pero ese silencio no fue casualidad, fue un silencio celestial, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Vivimos en una época que huye del silencio como si fuera un enemigo. Queremos ruido, pantallas, respuestas instantáneas. Pero Dios no siempre habla en medio del ruido. Dios suele hablar en medio del vacío, en la noche, en el dolor. Porque solo cuando todo lo demás se apaga, cuando ya no tienes a quién correr, cuando tus palabras se acaban, es cuando Él puede hablar directamente a tu corazón. Mira a los discípulos. Aquellos hombres y mujeres que habían caminado junto al Maestro, que habían visto milagros, que habían oído su voz, de pronto se quedaron frente a un sábado sin respuestas. La tumba sellada, las promesas suspendidas. No hubo ningún trueno que les recordara la resurrección. No hubo una señal en el cielo, solo silencio. Y ese silencio los enfrentó a sí mismos. Pedro se preguntaba si todo había sido un error. Tomás se ahogaba en la incredulidad. María Magdalena lloraba sin poder dormir. Juan temblaba en la penumbra. No estaban siendo probados por un demonio ni por una tormenta. Estaban siendo probados por el silencio más profundo que un creyente puede experimentar. Y escúchame bien, amado oyente, tú también tendrás que pasar por ese silencio. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Toda fe verdadera será llevada al sábado espiritual. Ese instante en que el alma clama: ¿dónde estás, Señor? Ese momento donde nada se mueve, donde parece que el cielo se cerró. Pero aquí te digo la verdad que transforma. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia, es el taller donde Él forja tu fe, donde la puele, donde la prueba hasta hacerla brillar. Cuando Dios calla, no deja de amar. Cuando Dios calla, trabaja en una dimensión que tú no puedes ver. Su silencio no es castigo, es preparación. El pueblo de Israel también conoció ese silencio. 400 años sin un profeta, sin una voz, sin un milagro. Muchos pensaron: Dios desapareció, pero en ese silencio el cielo estaba escribiendo la llegada de Juan el Bautista, preparando el vientre de María, alineando las estrellas para el cumplimiento de la promesa. Y así es contigo. Tal vez estás en medio de un silencio que duele, que te aprieta el pecho, que te roba el sueño. Te preguntas: ¿Dios me escucha? Y yo te aseguro, con la autoridad de su palabra, Él te escucha más de lo que imaginas. Su silencio no es un muro, es un puente, no es una pausa, es una siembra. Y cuando el tercer día llegue, entenderás que cada segundo de ese silencio fue parte de tu milagro. Él no ha cerrado sus oídos, no ha olvidado tus lágrimas, solo está preparando tu tercer día. Mientras tú ves quietud, el cielo se está moviendo. Cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, no hubo truenos ni coros de ángeles,
pero en el mundo invisible se desató una revolución. Mientras la tierra callaba, el infierno temblaba. El Cordero de Dios descendía a las profundidades, arrancando las llaves de la muerte y del Hades, cumpliendo la promesa que nadie entendía, pero que estaba escrita desde antes de los tiempos. Así también ocurre contigo. Cuando no ves nada, Dios está moviendo las piezas de tu historia. Cuando no escuchas nada, Él está abriendo caminos donde nunca hubo senderos. Cuando crees que todo se detuvo, Él está ensayando tu liberación. No confundas silencio con inactividad, el cielo no conoce el ocio. Dios es un obrero incansable que trabaja en la sombra, en lo oculto, donde tus ojos no llegan. Piensa en esto, estás frente a un escenario, el telón cerrado, el público impaciente. Parece que no pasa nada, pero detrás los técnicos cambian los decorados, los actores toman posición, el director da las últimas órdenes, todo se está preparando para un acto glorioso. Así es Dios. Mientras tú esperas, Él monta la escena de tu tercer día. Pero hay algo más profundo. El silencio de Dios no solo pone a prueba tu fe, también revela tu corazón. Porque cualquiera puede cantar cuando el cielo responde, pero solo los verdaderos adoradores adoran cuando el cielo calla. Job lo comprendió. Lo perdió todo, familia, salud, bienes. Y sin embargo, en medio de ese vacío, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, no porque no doliera, sino porque su fe no dependía de los sonidos de los milagros, sino de la fidelidad del Dios que permanece, aunque guarde silencio. Si hoy estás en tu sábado espiritual, no te desesperes, quédate, espera, porque la historia nunca termina en el segundo día, el tercer día siempre llega. Y lo digo con amor, pero también con autoridad. Esta palabra es una advertencia para la iglesia. Hay congregaciones enteras que no saben soportar el silencio. Si no hay espectáculo, si no hay emoción, si no hay luces, si no hay milagros visibles, la gente se dispersa, se enfría, se apaga. Pero Dios está levantando una iglesia madura, una iglesia que no necesita fuegos artificiales para creer, una iglesia que se mantiene firme cuando el cielo parece mudo. ¿Acaso no fue Jesús quien dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron? La fe auténtica no depende de sentir, sino de confiar. Y confiar en el silencio es la forma más pura de adoración. El enemigo quiere que confundas silencio con abandono. Quiere que creas que Dios no te escucha, que tires la toalla antes del tercer día. Quiere verte rendido, frustrado, rendido frente a una tumba cerrada. Pero Dios te dice: permanece, no retrocedas. El que persevera hasta el fin será salvo. Mira a María Magdalena. Pudo haberse quedado en casa llorando, pero decidió levantarse temprano y buscar al Maestro aún cuando todo parecía perdido. No esperó señales, no pidió pruebas, solo fue. Y por esa fidelidad silenciosa fue la primera en ver la tumba vacía, fue la primera en oír la voz del resucitado, porque el cielo se revela primero a los que no se van en la noche. ¿Estás dispuesto a permanecer, a creer sin ver, a confiar en medio del silencio más profundo? Porque la fe madura no se mide por los días de gloria, sino por los días de sombra. En esos días, el alma se divide en dos caminos. O se endurece, o se rinde, o se aleja, o se aferra. Hoy tú eliges, mujer que lloras a solas, hombre que ora sin respuesta, anciano que espera noticias que no llegan, joven que busca propósito en medio del ruido. Escucha, Dios no ha cerrado su boca. El silencio no durará para siempre. El tercer día siempre llega. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto sin ver la promesa, pero cada día Dios los guiaba, nube de día, fuego de noche. A veces no hablaba, pero jamás los dejó solos. La iglesia necesita volver a aprender a esperar, a callar. Hemos llenado los templos de ruido, pero no de reverencia. Hemos confundido adoración con espectáculo, presencia con emoción, y Dios está susurrando: silencio, estoy obrando. Cuando Cristo fue sepultado, ningún ángel dio discursos, ningún profeta explicó el misterio, solo hubo silencio.
Pero fue en ese silencio donde ocurrió la victoria más grande de la humanidad. Así que si hoy sientes silencio, alégrate. Sí, alégrate. Significa que estás en la antesala de tu resurrección. Llora sí, pero como quien espera, no como quien se rinde. Ora, pero como quien confía, no como quien duda. Camina, pero como quien sabe que la tumba no podrá retener lo que Dios ha declarado vivo. Recuerda, el silencio de Dios no es su final, es su preludio. El preludio a tu milagro, a tu respuesta a la gloria que viene. Si estás en tu sábado espiritual, pon tu oído sobre su pecho. Quizás no escuches palabras, pero sentirás su latido. El latido de un Dios que ama, que no olvida, que nunca abandona. Y esta es mi oración por ti. Que no pierdas la fe en el silencio, que no te rindas en la espera, que no te desesperes cuando el cielo esté quieto. Porque el mismo Dios que guardó silencio durante 3 días fue el que rompió el sello de la tumba al tercer amanecer. Y si lo hizo una vez, lo hará otra vez contigo. Dios no ha terminado contigo. Escúchame bien, la historia no termina aquí. La piedra no es el punto final. El silencio no es el cierre del libro. Es solo el intervalo antes de la gloria, la pausa donde el cielo respira antes de desatar su poder. Porque cuando parece que nada pasa es cuando Dios más se mueve. Esta noche alzamos la mirada hacia una de las verdades más misteriosas y poderosas de toda la Escritura. El significado espiritual de los 3 días y 3 noches no es un detalle cronológico, ni una simple curiosidad teológica. Es una llave divina, un código del cielo, una lección que atraviesa los siglos y llega hasta ti. Cuando Dios marca un tiempo, no lo hace al azar. Él es un Dios de precisión, de propósito, de diseño perfecto. Si eligió 3 días y 3 noches, fue porque dentro de ese lapso escondió una revelación eterna. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el número 3 simboliza cumplimiento, restauración, el momento exacto en que lo invisible se hace visible, en que el caos se convierte en orden. Mira a Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, un hombre que huyó, que desobedeció, que pensó que podía escapar del llamado, pero Dios no lo destruyó. Lo encerró en la oscuridad para procesarlo, para hacerlo clamar, para hacerle entender que el fondo del mar también puede ser el principio del propósito. Y cuando se cumplieron los 3 días, la oscuridad tuvo que escupirlo a la luz. Jonás salió del vientre no igual que entró, salió quebrantado, transformado, listo para obedecer. 3 días, 3 noches. Es el tiempo que Dios usa para pasar del caos a la restauración, de la culpa al perdón, de la muerte a la vida. Y no se detiene ahí. Abraham también vivió sus 3 días, 3 días de camino hacia el monte Moría. 3 días de silencio donde su corazón debía decidir si amaba más la promesa o al Dios de la promesa. Y fue al tercer día cuando levantó los ojos y vio el lugar del sacrificio, y allí descubrió que mientras él subía con dolor, Dios ya había subido con provisión. Porque el Cordero siempre llega a tiempo. El pueblo de Israel también conoció este patrón celestial. Antes de recibir la ley, Dios les dijo: conságrense 3 días. 3 días de limpieza, de espera, de apartarse del ruido para prepararse a oír su voz. Y al tercer día, el monte Sinaí tembló, la nube descendió y la voz del Eterno resonó como un trueno. Y por fin, el cumplimiento supremo. El Hijo de Dios crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. No fue al segundo ni al cuarto, fue al tercero. Porque el tercer día es el día en que el cielo invade la tierra, en que la derrota se disfraza de victoria, en que el llanto se convierte en danza. ¿Por qué 3 días? Porque 3 días bastan para quebrar el orgullo del hombre, para agotar sus fuerzas, para probar su fe. El primer día es el golpe, duele, sangra, confunde. El segundo día es la noche larga, el silencio que desespera, el momento donde el enemigo susurra: Dios no va a venir. Pero el tercer día, el tercer día, ese es el momento en que el cielo rompe las reglas.
cuando la piedra se mueve, cuando la luz irrumpe, cuando la promesa se cumple. Y no creas que esto es solo historia antigua, es el patrón espiritual de la vida cristiana. Todos, sin excepción, pasaremos por nuestros 3 días y 3 noches, no en el calendario, pero sí en el alma. El primer día de la pérdida, el segundo día del silencio, el tercer día del milagro, porque no hay resurrección sin sepulcro, ni gloria sin proceso. Y quiero que lo entiendas con el corazón. Lo que más destruye a los creyentes no es el primer día del dolor, ni el tercero de la gloria, es el segundo día. Ese día interminable donde el cielo no responde, donde la oración parece un monólogo, donde el alma se cansa de esperar. Es ahí donde muchos se rompen, donde la fe se tambalea, donde la duda se disfraza de lógica. Por eso Jesús advirtió: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Él sabía que el segundo día sería la gran prueba, sabía que el silencio haría temblar la esperanza de muchos. Por eso declaró con firmeza: en 3 días me levantaré. No dijo quizás, ni cuando pueda, ni veremos. Dijo en 3 días, porque Dios no improvisa. Tal vez hoy tú estás en tu primer día, el golpe es reciente, has perdido algo o alguien, tu alma sangra y sientes que el dolor no se detiene. Escúchame, Jesús también tuvo su primer día, también fue traicionado, herido, abandonado. Él entiende tu llanto, o quizás estás en tu segundo día, el día del silencio, de la espera, de la duda. Todo parece quieto, las oraciones no regresan con respuesta, el cielo parece cerrado. Es ahí donde debes recordar: si Él dijo 3 días, no será ni 2 ni 4, será justo a tiempo. Y si ya estás llegando a tu tercer día, prepárate, porque ninguna tumba puede retener a quien confía en Dios, ninguna piedra puede detener lo que el cielo decretó, ninguna lágrima derramada en fe se pierde. El tercer día no depende de tu esfuerzo, depende de su poder, y te aseguro, Él nunca llega tarde. 3 días no parece mucho, ¿verdad? Pero en las manos de Dios, 3 días bastan para probar la fe, para separar a los que se rinden de los que permanecen, para enseñar a los hombres a soltar el control y confiar solo en Él. 3 días es el límite exacto entre la derrota y la victoria, entre el ya no puedo y el todo lo puedo en Cristo. Mira Pedro, el primer día huyó, el segundo lloró, se escondió avergonzado, se sintió indigno, pero el tercer día corrió al sepulcro. No tenía respuestas, no entendía nada, pero algo dentro de él recordaba la promesa. Y aunque su fe tambaleaba, corrió y vio la tumba vacía, porque el tercer día no llega para los perfectos, llega para los que aún corren con el corazón temblando pero esperanzado. Mira, Tomás dudó el primer día, se aisló el segundo, y cuando Jesús se presentó el tercero, cayó de rodillas. Aún con sus dudas, Jesús no lo rechazó, porque el Maestro entiende nuestros segundos días. Él no nos abandona cuando no entendemos, nos espera hasta que nuestros ojos se abran a su gloria. Y mira a María Magdalena, no esperó señales, no esperó que otros creyeran, salió en la madrugada con lágrimas en los ojos y fe en el alma. Fue la primera en ver la tumba vacía, porque el tercer día siempre recompensa a los que perseveran. Por eso déjame hablarte sin azúcar, con verdad pura. Si no soportas los 3 días, no verás la resurrección. Si abandonas en el segundo, si cedes al cansancio, si permites que la duda apague tu fe, te perderás el milagro. Los 3 días son la escuela espiritual del creyente. No es cómoda, ni rápida, ni bonita, pero es necesaria. La fe no se fortalece en la abundancia, sino en la oscuridad. No crece en la fiesta, sino en la espera. No se purifica cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Porque es en el vacío donde Dios revela su plenitud y en el silencio donde su voz retumba más clara. 3 días y 3 noches. Y cada historia bíblica que sigue este patrón tiene algo en común. Ninguna termina en derrota. Jonás no murió en el pez. Abraham no sacrificó a Isaac. Israel no quedó sin ley. Jesús no permaneció en la tumba. Y tú, amado mío, tampoco te quedarás en tu noche. Este mensaje no es solo consuelo,
Es un llamado profético a la iglesia de esta generación. Estamos viviendo tiempos donde muchos quieren gloria sin cruz, poder sin proceso, milagros sin fe probada. Queremos resultados sin desierto. Pero Dios no negocia sus procesos por nuestra impaciencia. Los 3 días siguen siendo parte del plan. La iglesia necesita volver a confiar en el proceso, a abrazar el silencio, a resistir el segundo día y a esperar con firmeza el tercero. Porque si la iglesia se rinde, el mundo se queda sin testimonio. Pero si la iglesia permanece, el mundo verá al Cristo resucitado brillando en nosotros. Escúchame bien, el enemigo no teme tu primer día porque sabe que estás herido, tampoco teme tu tercer día porque sabe que Dios te levantará. Lo que él busca es atraparte en el segundo día, ese espacio donde la esperanza parece diluirse, donde las oraciones suenan huecas. Quiere que te canses, que sueltes la fe antes del amanecer, pero no lo vas a hacer porque el mismo Cristo que estuvo en la tumba está contigo en tu espera. Este no es un mensaje bonito, es una advertencia del cielo. No se trata de si habrá oscuridad, sino de cómo reaccionarás cuando llegue. No se trata de si Dios hablará, sino de si tú seguirás confiando cuando Él calle. No se trata de si el tercer día vendrá, porque vendrá. Se trata de si tú estarás ahí todavía firme cuando la piedra se mueva. Por eso hoy te llamo a una decisión espiritual profunda. No vivas tu fe por emociones ni por temporadas. No sigas a Dios solo cuando hay luces y canciones. Decide confiar en medio del proceso. Sé de los que esperan cuando otros huyen. Sé de los que creen cuando todos dudan. Dios no te ha llamado a rendirte a mitad del camino. Te ha llamado a permanecer. Sé como Jonás, que clamó desde el vientre y fue liberado. Como Abraham, que subió el monte creyendo en la provisión, como Israel que se consagró y vio descender la gloria, como Jesús que esperó el tercer día y resucitó. No importa en qué día estés, si es el primero, llora con esperanza, si es el segundo, resiste con fe, si es el tercero, alaba con gozo, pero no te detengas, no dejes que el enemigo robe lo que Dios ya decretó para ti. 3 días y 3 noches, un proceso doloroso, sí, pero glorioso, un camino oscuro, sí, pero seguro, un silencio largo, sí, pero con un amanecer asegurado. Y cuando ese tercer día llegue, porque llegará, recordarás estas palabras: no fue en vano. Cada lágrima tuvo propósito, cada oración en silencio fue escuchada, cada minuto de espera fue contado. Y entenderás que la tumba nunca fue el final, siempre fue el principio. Y ahora déjame decirte esto con el peso del Espíritu en mis palabras. Lo que comparto no es una reflexión bonita ni una frase inspiradora, es una advertencia, un mensaje del cielo para despertar conciencias dormidas. Porque cuando hablamos de 3 días y 3 noches, no hablamos solo de un hecho histórico. Hablamos de una línea que divide la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas, el Cristo vivo de los falsos evangelios. Mientras Jesús yacía en la tumba, el mundo religioso respiraba aliviado, creyendo que habían callado la verdad. Pero no sabían que la verdad no se puede enterrar, nadie puede sellar lo que Dios ha decretado eterno. Y esa misma verdad hoy vuelve a levantarse, viva, poderosa, imparable. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una verdad ni una opción entre muchas, sino la verdad. Y esa afirmación sigue estremeciendo los cimientos del mundo moderno, igual que estremeció Jerusalén hace 2000 años. Porque la verdad de Cristo incomoda, la verdad confronta, la verdad no se ajusta a las modas ni se adapta a los caprichos de una sociedad que quiere moldear a Dios a su gusto. Durante esos 3 días, la verdad fue enterrada simbólicamente, no porque fuera débil, sino porque Dios quiso mostrarle al hombre lo que ocurre cuando intenta vivir sin su voz. Durante esos 3 días el templo seguía con sus rutinas, los religiosos continuaban sus ritos, los sacrificios no se detuvieron, las calles estaban llenas de rumores, de teorías, de mentiras. Los fariseos se felicitaban. ¡Ya está! Ese predicador molesto se acabó. Querían un Dios que los dejara cómodos, un Mesías que no exigiera cambio,
Querían religión sin transformación, fe sin obediencia, espiritualidad sin santidad. Y si miras el presente, no es lo mismo. Vivimos una generación que quiere a Dios pero sin su palabra, quiere paz pero sin arrepentimiento, quiere cielo pero sin cruz, quiere salvación pero sin entrega, quiere sentir pero no obedecer. Pero escucha bien, no hay cielo sin cruz, no hay resurrección sin enfrentarse al pecado, no hay salvación sin verdad. Durante esos 3 días el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba, pero la palabra de Dios seguía viva. Ninguna piedra pudo apagar la promesa, ninguna guardia pudo frenar el plan, ninguna mentira pudo anular la profecía. Y así también hoy. Aunque muchos intenten enterrar la verdad, la palabra sigue en pie. La Escritura lo advirtió. Vendrá un tiempo cuando los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Ese tiempo no viene, ya llegó. Hoy hay iglesias llenas pero corazones vacíos. Multitudes que buscan mensajes cómodos, no verdades que transforman, sermones que acarician el ego pero no sacuden el alma, gente que aplaude al predicador pero no escucha al espíritu. Pero déjame decirlo con toda claridad, la verdad de Dios no es negociable, no depende de encuestas, no busca aprobación popular. No cambia porque cambie la cultura. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. Lo que era santidad entonces sigue siendo santidad ahora. Los líderes religiosos pensaron que habían silenciado la voz de Dios. El sepulcro estaba sellado, los soldados vigilaban, los fariseos respiraban aliviados. Pero Dios estaba en silencio, no vencido. Y de la misma manera, hoy el mundo cree que ha logrado apagar la fe, ridiculizar la Biblia, hacer irrelevante la voz de la iglesia. Pero hay algo que el infierno nunca entenderá. La palabra no puede ser enterrada. El diablo no teme a iglesias vacías, teme a iglesias llenas de verdad. No teme a templos grandes, teme a creyentes que conocen la Escritura, que la viven, que no negocian su fe por aceptación. Por eso ha intentado distorsionar, diluir, maquillar el Evangelio. Ha llenado altares de ruido, de luces, de entretenimiento. Ha hecho que muchos confundan emoción con presencia, religión con relación. Pero la verdad de Dios es como una semilla. Puedes cubrirla, puedes enterrarla, puedes ponerle una piedra encima, pero llegará el tercer día. Y cuando llegue, ninguna fuerza podrá detener su poder. Y hoy no te hablo como conferencista, te hablo como pastor. La iglesia necesita despertar. No podemos seguir dormidos mientras la verdad es pisoteada delante de nuestros ojos. No podemos entretenernos mientras el enemigo siembra mentiras en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras mentes. No podemos callar mientras el nombre de Cristo es usado para justificar lo que su palabra condena. Muchos se sienten cómodos escuchando mensajes livianos, motivacionales, que no confrontan, que no exigen, que solo prometen bienestar. Pero Jesús no vino a darnos mensajes agradables. Vino a salvar, a liberar, a transformar. Su palabra no es un calmante, es una espada que corta, que revela, que separa la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Durante esos 3 días, los líderes creyeron tener razón. Los sacerdotes murmuraban, si realmente fuera el Mesías, no estaría muerto. Los romanos decían, era solo un rebelde. La multitud callaba y mientras tanto la verdad aguardaba, no protestó, no se defendió. Esperó su momento y al tercer día resplandeció. Así también hoy, la verdad no necesita gritar para ser verdad. Puede esperar, puede parecer sepultada, pero cuando Dios diga ahora, ninguna tumba podrá contenerla. Cuando un corazón olvida la palabra, se llena de miedo, de confusión, de orgullo. Pedro negó a Jesús. Los discípulos huyeron. Nadie recordó su promesa, al tercer día resucitaré. Cuando la verdad se olvida, la fe se tambalea. Cuando se entierra la palabra, la duda crece como mala hierba. Y esa es una de las trampas más sutiles del enemigo. No necesita destruir la Biblia, solo necesita que la ignores. No tiene que callarla, solo necesita que no la creas
no necesita quitártela, solo necesita que no la abras. Pero tengo buenas noticias. La palabra no depende de nosotros para mantenerse viva. Ella es viva y eficaz. Aunque el mundo la niegue, seguirá cumpliendo su propósito. Aunque la sociedad la ridiculice, seguirá dando fruto. Aunque intenten enterrarla bajo mentiras, el tercer día siempre llega. Y quiero decirte esto con amor, pero con la urgencia del cielo. La iglesia moderna está en peligro, no por falta de recursos, ni de tecnología, ni de plataformas, sino por falta de palabra viva en el corazón. Faltan cristianos que amen la verdad, que la vivan, que la defiendan, que la proclamen sin miedo, con autoridad y convicción, porque el mundo no necesita más religiosidad. Necesita ver una iglesia que crea lo que predica y viva lo que proclama. Si la palabra es enterrada en tu corazón, tu fe empezará a morir lentamente. Pero si la guardas como un tesoro, ningún sepulcro podrá apagar su fuego. Jesús no permaneció en la tumba porque su palabra ya había decretado su victoria. La tumba no pudo retenerlo, porque la verdad de Dios es incorruptible, indestructible, inquebrantable. Hoy el mundo se burla de la Biblia, la llama anticuada, obsoleta, fuera de moda. La ridiculiza en las universidades, en los medios, en los discursos de los poderosos. Intentan enterrarla bajo montañas de ideologías, filosofías huecas y relativismo moral. Pero no saben que esa misma palabra que desprecian será la que los juzgue. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esas palabras siguen retumbando con poder. Esa palabra sostuvo a Abraham mientras subía el monte con Isaac, sostuvo a Moisés frente al mar, a Josué frente a Jericó, a David frente a Goliat, a Jesús en Getsemaní. Esa palabra rompió la tumba al tercer día. Y es esa misma palabra la que tiene que sostenerte hoy. No tus emociones, no las modas, no los discursos inspiracionales, la palabra. No vivas tu fe basada en sentimientos que cambian como el clima. Vive tu fe cimentada en la roca que no se mueve. No camines según las voces del mundo, camina según la voz del cielo. No pongas tu confianza en lo que la sociedad aprueba, ponla en lo que Dios ha dicho. Durante esos 3 días, la verdad estuvo oculta a los ojos humanos, pero nunca dejó de ser verdad. Y aunque hoy el mundo intente sepultarla bajo capas de mentiras, llegará el día como aquella mañana de resurrección en que la piedra será removida y la verdad resplandecerá con fuerza irresistible. Por eso, este es un llamado urgente. Vuelve a la palabra, ámala, estúdiala, vívela, defiéndela, proclámala. No la dejes empolvar en la repisa, no la entierres debajo de tus prioridades. No permitas que el mundo la silencie en tu boca. Si la iglesia calla, las piedras hablarán. Recuerda, el enemigo no teme a una iglesia entretenida, teme a una iglesia llena de verdad. Porque una iglesia que vive la palabra no necesita gritar para ser oída. Su luz habla sola. Y si sientes que la voz de Dios se apagó en tu corazón, si las mentiras del mundo cubrieron su voz, es tiempo de remover la piedra. Es tiempo de abrir la Biblia con lágrimas sinceras y decir: Señor, háblame de nuevo. Es tiempo de volver a alimentarte de su palabra como si tu alma dependiera de ello, porque depende. La verdad no se negocia, la verdad no muere, la verdad no retrocede. La verdad espera su tercer día, y cuando llegue ese día, como en la tumba vacía de Jesús, el mundo verá que ninguna fuerza puede silenciar la voz de Dios. Vivimos en tiempos de sueño profundo. Las naciones están distraídas, las familias corren sin rumbo, las generaciones jóvenes persiguen promesas vacías. El ruido es ensordecedor, pero el espíritu de esta era está dormido. Mientras el mundo duerme, la oscuridad avanza. Mientras los hombres duermen, el enemigo siembra cizaña. Mientras las lámparas deberían arder, muchas se están apagando. Jesús ya nos advirtió, contó una parábola que no era para decorar sermones, sino para despertar corazones, la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 insensatas, todas esperaban al esposo, todas sabían que él vendría. Todas estaban en la misma noche, pero no todas estaban preparadas. Mientras el esposo tardaba,
todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche, cuando nadie lo esperaba, se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amados, estamos viviendo ese tiempo. Todos hemos escuchado hablar del esposo, muchos lo esperan de palabra, pero pocos viven despiertos. Pocos tienen aceite, pocos mantienen la llama encendida, y cuando suene el clamor, porque sonará, solo los preparados entrarán con él. Los demás quedarán afuera. Jesús fue claro. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto los digo, no os conozco. Mateo 25 contra 11:12. ¿Te das cuenta? No eran incrédulas, no eran ateas, eran personas que esperaban al esposo, pero se durmieron, no velaron, no se prepararon. Cuando Jesús habló de su regreso, no trazó fechas ni dejó cronogramas para nuestra comodidad. Dijo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25 contra 13. Velar no es solo estar despierto físicamente, es estar alerta en el alma, es tener discernimiento, es mantener el corazón encendido cuando el resto se apaga. El mundo está ebrio de distracción, gente que vive para trabajar, para pagar cuentas, para sobrevivir, pero no para prepararse para la eternidad. Iglesias enteras han cambiado el mensaje de arrepentimiento por el de comodidad. Púlpitos que antes clamaban: Cristo viene, ahora dicen: todo estará bien, y mientras tanto el aceite se acaba. Mientras dormimos, el enemigo actúa. No necesita perseguir a la iglesia con violencia, le basta con adormecerla. Una iglesia dormida no ora, no predica, no brilla. Una iglesia dormida pierde su voz. Y el infierno celebra cuando el pueblo de Dios cierra los ojos al tiempo que está viviendo. Despierta, iglesia. Despierta tú que duermes, porque el esposo está a las puertas, y aunque el mundo lo haya olvidado, el clamor se escuchará otra vez. Que cuando llegues a medianoche no te encuentre dormido, sino con la lámpara encendida y el corazón despierto, porque el tercer día siempre llega, y con él la gloria del Rey. Por eso esta noche no les hablo como un conferencista más. Les hablo como una atalaya en lo alto de la muralla, como un hombre que ha visto avanzar la noche más oscura y escucha a lo lejos el eco de un clamor que corta el silencio: aquí viene el esposo. Y me estremezco al preguntarme: ¿estamos listos? ¿Está lista la iglesia? ¿Están encendidas nuestras lámparas? Hermanos, el tiempo de prepararse no es cuando el clamor suena, sino antes. Cuando la medianoche llegue, ya será tarde para buscar aceite. La preparación no se improvisa, la fe no se construye en pánico. El aceite no se compra corriendo al último minuto, se acumula día tras día, en oración, en obediencia, en adoración, en santidad. La medianoche no es una hora en el reloj, es una condición del alma. Es el momento en que la oscuridad parece más espesa, en que las luces del mundo ya no alumbran, en que los corazones pierden dirección. Y estamos allí. El mundo vive su medianoche, los valores se tambalean, las ideologías cambian con el viento, el bien es llamado mal y el mal se celebra como progreso, la oscuridad ya no se esconde, desfila con orgullo por las calles, y en medio de esa medianoche espiritual hay dos iglesias coexistiendo, una dormida y otra despierta, dos grupos de vírgenes, unas insensatas, otras prudentes. La diferencia no está en si esperaban al esposo. Todas lo esperaban, la diferencia estaba en el aceite. Ese aceite representa la presencia viva del Espíritu Santo, la fe cultivada cada día, la relación íntima con Dios que no depende del calendario ni de las circunstancias. No se trata de religiosidad ni de asistir al templo por costumbre. Se trata de caminar con el esposo, de vivir como si pudiera venir esta misma noche. Algunos dicen: he esperado tantos años y no ha venido, seguro falta mucho. Pero Jesús advirtió que vendría cuando menos lo esperemos. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El clamor no sonará cuando nos sintamos preparados, sonará cuando estemos distraídos. Si alguna vez hubo un tiempo para velar, es ahora.
Si alguna vez hubo un tiempo para dejar el pecado, para apartarse de la distracción, para consagrarse, para volver a arder en amor por Dios, es este. No mañana, no después, no cuando la agenda se alivie. Es ahora, porque la medianoche ya está aquí. Muchos viven como si la gracia fuera licencia para posponer el arrepentimiento, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero el reloj del cielo se está agotando. Jesús regresará en un abrir y cerrar de ojos, sin anuncios, sin alertas, sin cuenta regresiva. Y cuando eso ocurra, solo habrá dos grupos: los que tienen aceite y los que no. Este mensaje no busca asustarte, sino despertarte, porque hay corazones que ya no sienten, almas que se acostumbraron al letargo espiritual, ya no lloran ante el pecado, ya no tiemblan ante la palabra, ya no se estremecen al escuchar Jesús viene, pero hoy, por pura misericordia, el Espíritu está sacudiendo a su pueblo. Está diciendo: despierta, iglesia mía, despierta, porque el tiempo se acaba. Cuando el clamor suene, será tarde para encender la lámpara si no hay aceite. Las vírgenes insensatas corrieron a buscar lo que nunca cultivaron, tocaron la puerta, pero ya estaba cerrada. No fue falta de oportunidad, fue falta de preparación. No basta conocer la Biblia si no la vivimos. No basta cantar si no caminamos en santidad. No basta hablar de fe si no hay aceite real en el corazón. Dios no busca religiosos, busca guerreros espirituales que corran hasta el final con fuego en el alma. Y cuidado, porque la estrategia más peligrosa del enemigo no es destruirte de golpe, sino adormecerte despacio, llenarte de distracciones inofensivas, hacerte creer que tienes tiempo, que puedes orar mañana, servir después, arrepentirte más adelante. Así muchos pasan del fuego al sopor sin darse cuenta. Jesús comparó su regreso con los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, hacía planes, hasta que vino el diluvio, nadie esperaba nada. Y cuando el agua cayó, ya era tarde. No porque no fueran advertidos, sino porque no escucharon. No dejes que la rutina te duerma. No permitas que el entretenimiento te apague. No dejes que el cansancio o los problemas extingan tu fe. La noche avanza, pero el amanecer está cerca. El clamor está a punto de sonar, y no lo digo para provocar miedo, sino urgencia, porque la palabra lo anuncia claramente. Jesús no vendrá por multitudes distraídas, sino por un remanente fiel. Vendrá por una iglesia despierta, con lámparas encendidas, que no negocia la santidad, que ora cuando otros duermen, que guarda la palabra cuando el resto la abandona, que oye la voz del esposo en medio del ruido del mundo. Y no olvides esto: el aceite es personal. Nadie podrá prestártelo. No podrás vivir de la fe de tus padres, de tu pastor ni de tu congregación. Tu relación con el esposo es tuya. Tu salvación es tuya. Nadie podrá encender tu lámpara cuando el clamor resuene. La fe no se presta, la intimidad no se improvisa. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de sacudir el letargo y decir: Señor, aquí estoy. Enciende mi lámpara. No quiero dormir cuando tú vengas. Si el mundo duerme, que duerma, pero que la iglesia esté despierta. Que nuestros hogares estén despiertos. Que nuestros hijos crezcan viendo lámparas ardiendo. Que cuando suene el clamor no corramos desesperados con las manos vacías, sino con las lámparas encendidas y el corazón lleno de aceite. El clamor no tardará, y cuando se escuche no habrá margen para prepararse. O estás listo o no lo estás. Este no es un llamado dulce, es una advertencia de amor. Es el susurro urgente de Dios diciendo: despierta, porque el tercer día se acerca. Despierta, porque la historia ha llegado a su medianoche. Despierta, porque quiero encontrarte con la lámpara encendida. Hermanos, cuando Jesús resucitó, la oscuridad no pudo retenerlo, la muerte no pudo detenerlo y la piedra no pudo bloquear. Así será también cuando Él regrese. Ningún sistema, ninguna voz, ninguna fuerza podrá frenar su gloria. Que no nos encuentre dormidos, que nos halle velando, con los ojos al cielo y el corazón en fuego. El esposo viene, no en el calendario humano, sino en el tiempo perfecto del Padre. Que tu lámpara esté llena, que tu corazón esté despierto, que tu fe respire vida,
y esta noche quiero llevarte a un escenario que pocos se atreven a visitar, el día después de la cruz, el día antes de la resurrección, el día intermedio. El sábado santo, ese tiempo sombrío entre el consumado es del Gólgota y el ha resucitado del amanecer. Ese día en que no hubo milagros visibles ni voces del cielo, solo silencio. Un silencio tan espeso que parecía que el aire pesaba sobre Jerusalén. El cuerpo del Hijo de Dios yacía en una tumba fría. Los discípulos, escondidos, temblaban, lloraban, confundidos. Y si lo piensas, ese sábado fue el día más humano de todos los días bíblicos. No fue día de triunfo como el domingo, ni de milagros como Pentecostés. Fue día de espera, de duda, de lágrimas, de fe a oscuras. El día en que la fe tuvo que sostenerse sin señales, sin certezas, sin respuesta. Porque cada creyente tarde o temprano vive su propio sábado santo. Ese lapso entre la promesa y su cumplimiento, entre el dolor y la victoria, entre la oración y la respuesta. Ese momento en que el cielo parece callar y el infierno celebra demasiado pronto. Imagina a Pedro, Juan, María Magdalena caminando entre sombras, intentando recordar lo que Jesús les había dicho. Lo habían visto sanar enfermos, multiplicar panes, resucitar muertos, caminar sobre el agua. Lo habían oído decir, yo soy la resurrección y la vida. Lo habían visto transfigurado en gloria. Y sin embargo, en ese sábado no vieron nada. No vieron un milagro, no vieron una señal, no escucharon su voz, no sintieron su presencia. Solo silencio, solo oscuridad, solo recuerdos. Y sin embargo ese silencio era parte del plan. Dios no improvisa. No improvisó la cruz, ni la tumba, ni el sábado. Todo estaba escrito en su eternidad. El Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. La sepultura no fue un accidente. Fue el escenario divino donde el cielo seguía obrando aunque nadie lo notara. A veces creemos que la fe se demuestra solo cuando vemos milagros, pero la fe más pura no es la que canta en la cima, sino la que se arrodilla en la oscuridad. Es fácil creer cuando todo brilla. Lo difícil es seguir creyendo cuando el cielo calla. Lo difícil es seguir confiando cuando la piedra sigue sin moverse. Ese sábado fue el examen final de los discípulos. Para Pedro, el día de enfrentar su vergüenza. Para Tomás, el día de luchar contra su incredulidad. Para María, el día de llorar, pero seguir esperando. Para todos ellos, el día de decidir si aún creerían cuando no entendían nada. Y ese es el espejo de tu propia vida. Todos tenemos nuestros sábados, ese diagnóstico que no cambia, esa oración que parece no llegar al cielo, esa promesa que tarda tanto que ya ni sabes si sigue viva. Es el tiempo del silencio. Y ese silencio duele, pero también enseña. Hay silencios que no significan abandono. Hay silencios que significan que el cielo está trabajando detrás del telón. Mientras los discípulos lloraban, Cristo descendía a las profundidades, arrebatando las llaves de la muerte y del infierno. Mientras parecía que todo estaba quieto, Él conquistaba lo imposible. Así también contigo. Mientras tú lloras, Él obra. Mientras esperas, Él prepara. Mientras crees que todo está detenido, Él está moviendo montañas invisibles. El sábado no es el final, es el pasillo entre la cruz y la resurrección. Pero muchos creyentes no soportan el sábado. Quieren vivir solo en el viernes de la cruz gloriosa o en el domingo de la victoria. Pero la fe madura se forja en el sábado, cuando no hay música, cuando no hay señales, cuando solo tienes una promesa grabada en el alma, cuando todo en ti grita se acabó, pero algo profundo susurra, espera un poco más. Ese algo es el Espíritu Santo, recordándote que el tercer día siempre llega. Jesús no rompió el silencio el sábado, no movió la piedra el sábado, no apareció en gloria el sábado, pero su palabra seguía activa. Ya había dicho, al tercer día resucitaré. Esa promesa bastaba. Aunque los hombres no lo vieran, el cielo seguía cumpliéndola. Y quiero hablarte a ti. Si estás en tu sábado espiritual, no confundas silencio con derrota. No confundas espera con abandono. No confundas la oscuridad con el final. El sábado es el taller
donde la fe aprende a respirar sin oxígeno. Es el terreno donde se planta la semilla de lo eterno, porque así es el reino. Mientras todo parece muerto, debajo de la tierra la vida se prepara. Mientras el mundo piensa que terminó, Dios está escribiendo el próximo capítulo. Una semilla bajo tierra no está muerta, está germinando. Y tú también. La tumba fue sellada, los soldados vigilaban, los líderes religiosos respiraban tranquilos, el infierno pensó que había ganado, pero el cielo sonreía, porque ningún sello humano puede detener un plan divino. Ni la piedra, ni los guardias, ni el silencio pudieron impedir lo que el Padre ya había decretado. Y en tu vida es igual. El enemigo puede levantar muros, poner piedras, hacer ruido con sus mentiras, pero no puede anular una sola promesa que salió de la boca de Dios. No puede frenar su poder. No puede alterar su tiempo. El tercer día siempre llega para los que esperan en él. Mira, Job, Dios guardó silencio casi todo su dolor. Sus amigos hablaban, él clamaba y el cielo parecía cerrado. Pero cuando Dios habló, su voz fue más gloriosa que todas las palabras humanas. No habló antes porque estaba obrando en el silencio. Mira, Abraham, Dios prometió un hijo y pasaron años sin señales, sin ángeles, sin milagros. Solo silencio. Pero el silencio no fue olvido, fue preparación. Y cuando el tiempo llegó, Isaac nació. Mirá a José en la cárcel, olvidado, solo, invisible. Sin embargo, en su sábado espiritual, Dios estaba alineando el trono de Egipto, porque mientras parecía detenido, el plan avanzaba. Dios no necesita hablar cada minuto para ser fiel. Él también reina en el silencio. Él reina en la espera. Él reina incluso en la noche donde no ves nada. Y déjame hablarte fuerte, porque esta generación necesita volver a entender esto. Hemos confundido la presencia de Dios con la emoción del momento. Vivimos de sensaciones, de luces, de palabras rápidas. Queremos que Dios nos hable a cada paso, queremos fuego cada domingo, queremos milagros continuos. Y cuando Él calla, nos derrumbamos. Pero escúchame. Dios no es nuestro sirviente emocional, es nuestro Señor. Y cuando calla, no abandona. Cuando se oculta, enseña. Cuando no habla, edifica. El sábado nos enseña a permanecer cuando nada ocurre, a adorar cuando no sentimos nada, a creer sin ver, a seguir caminando cuando el camino parece cerrado. El sábado nos enseña que la fe no es un sentimiento. Es una decisión. Hay una diferencia entre los que se rinden y los que perseveran. Los que se rinden ven la piedra y dicen, no hay salida. Los que perseveran miran la piedra y declaran, el tercer día vendrá. Los que se rinden escuchan el silencio y piensan, Dios me olvidó. Los que perseveran oyen ese mismo silencio y dicen, Dios está obrando. Jesús no necesitó ayuda para mover la piedra. Nadie tuvo que anunciar su victoria. Resucitó porque así estaba escrito. Y cuando el tercer día llegó, ni el silencio del sábado ni la dureza de la roca pudieron detenerlo. Por eso, si hoy estás viviendo tu sábado, escucha esto. No te rindas, no dejes tu fe tirada, no apagues tu lámpara, no te alejes del altar. Dios no ha terminado contigo. La piedra no es el final. El silencio no es eterno. La resurrección se acerca. No sé qué tumba tienes enfrente, una enfermedad, una pérdida, un sueño enterrado, una promesa estancada. Pero sé esto, el mismo Cristo que venció la muerte está contigo en tu sábado. Y si permaneces, verás su gloria. La iglesia necesita redescubrir la belleza del sábado, no porque sea fácil, sino porque es el campo donde germina la fe genuina. En ese silencio aprendemos a depender no de lo que sentimos, sino de lo que creemos. En ese espacio dejamos de ser creyentes emocionales y nos convertimos en discípulos maduros de los que confían aún sin entender. Y cuando el tercer día llegue, porque llegará, mirarás atrás y dirás, el silencio no me destruyó, me construyó. La tumba no fue mi final, fue mi cuna de resurrección. La espera no fue pérdida, fue preparación. Así fue para los discípulos, así fue para la iglesia primitiva. Así será para ti, que tu sábado no te hunda, que te eleve,
Que el silencio no te confunda, que te fortalezca, que la piedra no te asuste, que te recuerde que está a punto de moverse. El tercer día siempre llega, y cuando llegue tu fe brillará más que nunca, porque ya no será una fe prestada, sino probada. Una fe que caminó por la oscuridad, que venció el silencio y que miró a la piedra y dijo: no me rendiré, mi Redentor vive. Y entonces amanecerá. La noche más larga quedará atrás. La piedra que sellaba la tumba será removida. Los soldados que creían guardar la muerte temblarán ante el poder de la vida. Las lágrimas se mezclarán con el asombro, el miedo santo y la alegría desbordante. Lo imposible habrá sucedido. Jesucristo ha resucitado. El silencio del sábado se rompe no con truenos ni discursos, sino con el estruendo mudo de una tumba vacía, sin espectáculo, sin público, solo con una piedra movida y un sepulcro abierto. No fue la fuerza del hombre, fue la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y el infierno. En ese amanecer todo cambió. El infierno perdió su última carta, la muerte perdió su aguijón, el pecado perdió su poder. El universo entero escuchó la proclamación más gloriosa de la eternidad: Él no está aquí, ha resucitado. Imagina esa escena. Las primeras luces rozan las piedras de Jerusalén. María Magdalena corre hacia la tumba no buscando gloria sino un cuerpo. Va con lágrimas, perfumes y un corazón roto. Representa a todos los que llegan a Dios cargando dolor sin saber que su poder ya hizo lo imposible. Cuando llega, la piedra ya no está, la tumba está vacía, el milagro ya ocurrió. Así es nuestro Dios. No espera que tu fe sea perfecta para actuar. Actúa en su tiempo perfecto. María no llegó con canto de victoria, llegó llorando y encontró la gloria. No tuvo que abrir la tumba, porque cuando llegó, Dios ya lo había hecho. Y eso, amado, es la esencia del Evangelio. El tercer día siempre llega, mientras el mundo dormía, mientras el enemigo celebraba su supuesta victoria, mientras los discípulos se escondían temblando de miedo, el cielo se movía. Jesús, el Hijo de Dios, se levantó. No con debilidad, sino con poder, no con dolor, sino con gloria. El mismo que fue humillado, azotado, escupido y clavado en una cruz, ahora se levanta invicto. La corona de espinas ha sido reemplazada por una corona de majestad. La tumba no pudo retenerlo, ninguna piedra pudo detenerlo, ningún infierno pudo vencerlo. Y aquí está el corazón de nuestro mensaje: si Él venció la muerte, no hay nada en tu vida que Él no pueda vencer. No hay cadena tan fuerte, ni herida tan profunda, ni oscuridad tan densa que pueda resistir el poder de su resurrección. La tumba vacía no fue un símbolo, fue una declaración. El poder de Dios es más grande que cualquier sepulcro. Este es el día que separa la religión vacía de la fe verdadera. Muchos creen en un Cristo muerto colgado en una cruz, pero pocos viven como si Él realmente estuviera vivo. Y Él está vivo, vive hoy, vive aquí, vive en medio de nosotros. Vive para transformar corazones, sanar heridas, restaurar familias y salvar vidas. El amanecer del tercer día no fue solo un punto en la historia, fue el cambio de todo el destino humano. Antes, la muerte tenía la última palabra. Ahora, la última palabra la tiene Jesús. Antes el pecado reinaba, ahora reina la gracia. Antes las tumbas eran el final, ahora son el comienzo. ¿Recuerdas a los discípulos escondidos? Aquellos que lloraban, temían, dudaban. De pronto escuchan el mensaje más glorioso de todos: la tumba está vacía. Pedro corre, Juan corre, no caminan, no dudan, corren. Y cuando llegan, el lienzo está doblado, el sepulcro vacío y la esperanza vuelve a respirar. Hermanos, la resurrección no es solo una historia para admirar, es una verdad para vivirla. Nuestra fe no se sostiene en rituales ni en emociones, sino en una tumba vacía. Se sostiene en un Cristo resucitado, se sostiene en la certeza de que la muerte fue derrotada y el infierno humillado.
Pero escucha esto con madurez espiritual. Jesús no resucitó para que los discípulos se quedaran mirando la tumba. Resucitó para enviarlos al mundo. No se apareció ante Pilato, ni ante los sacerdotes, ni ante el emperador. Se reveló a una mujer quebrantada, la más improbable de todas, María Magdalena. Porque así es nuestro Dios. Escoge lo pequeño, lo despreciado, lo débil, y a través de ellos manifiesta su gloria. Cuando Jesús la llamó por su nombre y le dijo, ve y dile a mis hermanos, estaba inaugurando una cadena eterna de mensajeros. Y desde entonces todo aquel que ha visto la tumba vacía tiene una misión, anunciar que Él vive. El que ha sido tocado por la resurrección no puede vivir igual, no habla igual, no camina igual, no teme igual. Y esa pregunta resuena hoy: ¿vivimos como si la tumba estuviera vacía o seguimos llorando frente a piedras que Dios ya movió? ¿Seguimos buscando entre los muertos al que vive? Muchos creyentes se quedaron en el viernes, lloran la cruz, veneran el sacrificio, pero aún viven como derrotados. Otros se quedaron en el sábado, en la espera eterna, sin darse cuenta de que el tercer día ya llegó. Pero Dios no nos llamó a vivir en duelo, nos llamó a vivir en victoria. La resurrección es la prueba de que ninguna noche es eterna. Puedes estar en tu propio Gólgota, atravesar tu propio sábado, sentir tu propia tumba, pero si estás en Cristo, el tercer día es inevitable. No depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Escucha, si Jesús salió de la tumba, tú también saldrás de aquello que te sepultó. No importa si fueron tus errores, tus pecados, tus fracasos o tus miedos. No importa si fue la traición, la pérdida o la enfermedad. La piedra será removida, no por tu poder, sino por el suyo. Pablo lo gritó con autoridad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y añadió: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55, 57. La resurrección no fue solo su victoria, es la tuya también. Pero no olvides esto: no hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin entrega, no hay vida nueva sin morir al viejo hombre. Muchos quieren el poder del domingo sin el sacrificio del viernes, quieren la tumba vacía sin pasar por el Gólgota. Pero el poder de la resurrección solo opera en quienes han rendido su vida completamente al Señor. Cuando Jesús resucitó, no volvió igual, fue glorificado. Y cuando tú resucitas en el Espíritu, tampoco puedes seguir igual. El pecado ya no te domina, las cadenas no te atan, el miedo ya no te controla, porque tu Redentor vive. Y ahora, iglesia, escúchalo con el corazón encendido. Esta verdad no es para guardarla, es para proclamarla. Mientras el mundo predica desesperanza, nosotros debemos predicar vida. Mientras las voces anuncian muerte, nosotros debemos gritar esperanza. El mensaje de la resurrección es la llama que debe arder en nuestros labios. María fue la primera mensajera. Pedro y Juan fueron los primeros testigos. Nosotros somos los siguientes en esa línea eterna. No podemos dejar que nuestra fe se convierta en una reliquia. Tiene que ser fuego. No vivas como si la tumba estuviera cerrada. No temas como si la muerte aún tuviera poder. No camines como si las cadenas siguieran intactas. Levántate, iglesia, con la autoridad de un Cristo resucitado. Camina con la frente en alto, no con orgullo, sino con la convicción de que nuestro Redentor vive y reina para siempre. Este es el mensaje que puede cambiar una nación. No lo hará la política, ni la ideología, ni los discursos humanos. Solo un Cristo resucitado tiene el poder de transformar corazones, familias y generaciones enteras, porque la resurrección no es un capítulo bonito del Evangelio, es su corazón latiente. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería un espejismo, pero como resucitó, nuestra fe es indestructible, invencible y eterna. Imagina por un instante que estás allí en ese amanecer santo. El rocío aún cubre la tierra, los pájaros comienzan su canto tímido, el aire huele a esperanza, la piedra ya no está donde la dejaron, y de pronto escuchas una voz, su voz, diciendo tu nombre como dijo María,
Esa voz que rompe el silencio y atraviesa la tristeza, esa voz que te dice hoy, levántate, sal de tu tumba, camina en la victoria que yo te di, no vivas como un prisionero de un pasado que Cristo ya sepultó, vive como un hijo libre de un Dios vivo, camina como vencedor, habla como testigo, respira como alguien que ha visto la tumba vacía, porque esos somos testigos del Cristo resucitado, y así como hubo un tercer día en Jerusalén, habrá otro día glorioso, cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre regrese en majestad. Así como la tumba no pudo retenerlo, el mundo no podrá ignorar su retorno. Y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, no temas la oscuridad de tu viernes ni el silencio de tu sábado. Confía en el amanecer del domingo eterno. Si Él vive, tú también vivirás. Si Él venció, tú también vencerás. Si Él salió de la tumba, tú también saldrás. La piedra fue movida, la muerte fue derrotada, la esperanza está viva. Deja de mirar hacia atrás y camina hacia la victoria de la resurrección. Cristo vive, y porque Él vive, todo cambia. Estamos llegando a un punto crucial, una verdad que no podemos suavizar. Es una advertencia directa, urgente, necesaria. Hemos caminado por el sendero de la cruz, atravesado el silencio del sepulcro y contemplado la gloria de la resurrección. Pero ahora, después de esos 3 días y 3 noches que marcaron la historia, debemos mirar nuestro presente con ojos del Espíritu, porque así como hubo un viernes, un sábado y un domingo para Jesús, la Iglesia también atraviesa sus propios 3 días. El Espíritu Santo está hablando con claridad. Este es un tiempo de alerta. No es hora de distracción ni de entretenimiento espiritual. Es tiempo de definición. El mundo entra en una noche oscura. El pecado se celebra, la verdad se ridiculiza. Y en medio de todo eso Dios levanta su voz y grita: despierta, iglesia mía. Hay muchos creyentes que caminan como si no hubiera urgencia. Se congregan cuando pueden, oran si hay tiempo, sirven cuando sobra energía, leen la Biblia cuando el calendario lo permite, pero no entienden que estamos viviendo una hora profética. Una hora que la palabra ya nos anunció. Jesús dijo que antes de su regreso habría señales, apostasía, amor enfriado, guerras, rumores, confusión, falsos maestros, falsos cristos. Y hermanos, lo estamos viendo cada día. La iglesia primitiva vivía esperando el regreso del Señor con anhelo ardiente. Cada día lo vivían como si fuera el último. Tenían lámparas encendidas y corazones fervientes. Hoy, en cambio, muchos esperan su regreso como si fuera una teoría lejana. Lo mencionan en canciones, en sermones, pero viven distraídos. Y eso es peligrosísimo. Jesús preguntó: ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. No preguntó si hallará templos llenos ni ministerios famosos. Preguntó si hallará fe viva. Fe que resiste cuando todo se derrumba. Fe que no se vende al sistema. Fe que no necesita aplausos para mantenerse de pie. Muchos creen estar firmes, pero su fe depende del clima de las circunstancias. Si todo va bien, alaban. Si todo se oscurece, se apagan. Pero este es el tiempo de fortalecer la fe como nunca antes, de poner raíces más profundas que la tormenta. La Biblia advierte que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. No dice de algunos, dice de muchos. Significa que no todos los que hoy están encendidos seguirán encendidos mañana, que no todos los que hoy cantan seguirán adorando, que no todos los que hoy predican seguirán firmes. La frialdad espiritual no llega de golpe, llega como un veneno lento que adormece el alma, apaga la oración y apaga la lámpara. Y es hora de mirar con valentía la condición de la iglesia moderna. Hay congregaciones llenas, pero corazones vacíos. Hay escenarios iluminados, pero altares apagados. Hay sermones elocuentes, pero sin unción. Hay música hermosa, pero sin quebranto. Hemos aprendido a parecer espirituales sin serlo, a levantar las manos mientras el corazón está lejos. Y no hablo de ellos allá afuera, hablo de nosotros, de ti, de mí. Porque la iglesia no son las paredes, somos las personas. Cada uno debe preguntarse con honestidad:
¿Estoy viviendo como quien espera el regreso del Rey o me he dormido en la comodidad espiritual? No hay lugar para medias tintas. Jesús fue claro: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Y añadió: muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? Y yo les diré, nunca los conocí. Mateo 7:22-23. Estas palabras no son para entretener, son para despertar, porque hay quienes hablan de Jesús pero no lo siguen. Trabajan para Él pero no lo conocen. Dicen creer pero viven como si nunca tuvieran que rendir cuentas. El llamado de Dios hoy es urgente. Vuelve al primer amor, enciende tu lámpara, guarda la palabra, vela con el corazón despierto, porque el tercer día está cerca. Y cuando el esposo venga, que no te encuentre dormido, la resurrección no solo anunció una victoria, también proclamó una verdad solemne: el juez de toda la tierra vive y Él volverá, no como un niño en un pesebre, no como un cordero llevado al matadero. Volverá como Rey de reyes y Señor de señores. Volverá con poder, con gloria, con fuego en los ojos y con una corona que nadie podrá disputar. Y cuando venga, no vendrá a negociar, vendrá a reinar. Por eso, este es un tiempo de urgencia. Iglesia, despierta, no te acomodes, no pienses que el tiempo es infinito, no creas que podrás vivir a tu manera y arreglar las cuentas en el último minuto. Muchos pensaron así y cuando la puerta se cerró se quedaron fuera. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes no para llenar sermones, sino para sacudir corazones. 5 entraron, 5 quedaron fuera. Todas esperaban al esposo, todas sabían que venía, pero solo algunas estaban preparadas. No basta con pertenecer al grupo de los que esperan. Hay que tener aceite, hay que velar, hay que perseverar cuando la noche es larga. Hoy hay un espíritu que ha anestesiado a muchos creyentes. Les susurra: no seas tan radical, Dios es amor. No pasa nada si mezclas un poco del mundo con un poco de fe, no seas fanático. Pero Jesús no nos llamó a ser tibios. Él dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Duras palabras, pero verdaderas. La tibieza espiritual es uno de los grandes males de esta generación, porque el tibio cree que está bien, no siente la urgencia, no percibe que su lámpara se apaga lentamente, vive satisfecho con lo mínimo, se conforma con asistir, con escuchar, con sentir bonito, pero Dios no busca tibieza, Dios busca fuego, corazones que ardan por su presencia, gente que diga: cueste lo que cueste, quiero más de Él. La apostasía no empieza con una rebelión abierta, comienza con una distracción pequeña, con una oración que se pospone, con un pecado que se tolera, con una Biblia que queda cerrada, con un corazón que ya no se quiebra ante su voz, y cuando nos damos cuenta, el alma se ha enfriado. Por eso, este es el momento de regresar, de volver a la cruz, de volver a la palabra, de volver al primer amor. No podemos predicar de un Cristo resucitado y vivir como si estuviera lejos. No podemos cantar de victoria mientras seguimos atados al pecado. No podemos hablar de esperanza si vivimos dormidos. Jesús advirtió que se levantarían falsos profetas y ya están aquí. Mensajes suaves que no confrontan, evangelios sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Pero escúchame bien, un evangelio sin cruz no salva. Un Cristo sin señorío no es el Cristo de la Biblia. La verdad no se diluye para ser aceptada. La verdad o se cree o se rechaza. Dios no busca multitudes cómodas, busca un remanente fiel, un pueblo que lo ame más que al mundo, que prefiera su presencia a la popularidad, que mantenga su lámpara encendida en la medianoche, que no cambie la verdad por aplausos ni la santidad por aprobación. Este no es un mensaje de miedo, es un llamado a la seriedad espiritual. Hemos convertido el cristianismo en entretenimiento, en emociones, en consumo espiritual, pero seguir a Cristo sigue siendo cargar una cruz, es ir contra la corriente, es decir no
cuando el mundo dice sí, es brillar cuando todos prefieren la sombra. La buena noticia es que Dios todavía tiene un pueblo que no dobló rodillas ante Baal, un pueblo que no se contaminó con el sistema, un pueblo que sigue creyendo que su palabra es la autoridad final, un pueblo que no teme perderlo todo si con eso gana Cristo. Un pueblo que se levanta en medio de la oscuridad para declarar: nuestro Rey vive y pronto volverá. Y ahora la decisión está en tus manos. No basta con asistir a una iglesia, ni con levantar las manos, ni con decir Señor. La pregunta es personal. Tu lámpara está encendida, hay aceite en tu corazón. ¿Vives cada día como quien espera al esposo? Dios no nos advierte para asustarnos, sino para despertarnos. Aún hay tiempo. Aún puedes volver, aún puedes encender la lámpara, avivar el fuego, restaurar el altar, pero no digas mañana, porque el mañana es el refugio de los dormidos. La puerta no se abrirá dos veces. Jesús vendrá como ladrón en la noche, y cuando venga será tarde para encender lámparas vacías. Este es el clamor del cielo para esta generación. Despierta, pueblo mío, no te duermas en la medianoche. No cambies mi verdad por el aplauso del mundo. No mezcles mi luz con sus tinieblas. Mantén tu lámpara encendida, sé fiel hasta el fin. Y si permaneces fiel, verás su gloria. Si no retrocedes, entrarás en su gozo. Si guardas su palabra, Él guardará tu vida cuando todo tiemble. Porque Él no prometió comodidad, pero sí prometió victoria. No prometió fama, pero sí prometió corona. No prometió evitar la batalla, pero sí estar contigo hasta el final. Cristo no murió y resucitó para una iglesia dormida, murió y resucitó para una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, fuerte, encendida, fiel. Una iglesia que vive en santidad, que predica con valentía, que espera con gozo. El Rey viene, el esposo está cerca. Que nos encuentre despiertos, que nos encuentre con las lámparas llenas. Que nos encuentre sonriendo, no temiendo, porque los que aman su venida no temen su regreso. Hoy llegamos al cierre de esta serie de palabras que no nacieron para entretener, sino para despertar, sacudir y encender corazones. No fueron mensajes para los oídos, sino para el alma. No fueron discursos, sino campanas del cielo llamando a los que aman al Señor y esperan su regreso. Hemos caminado juntos por los 3 días y 3 noches que partieron la historia del mundo, el viernes de la cruz, donde el amor se desangró, el sábado del silencio, donde la fe fue probada, y el domingo de la resurrección, donde la vida venció para siempre. Pero esa historia no es solo un relato antiguo, es una profecía viva que nos habla hoy, aquí, y nos prepara para el futuro. La cruz no fue el final. La tumba no fue el final. Y tampoco lo será para nosotros, porque así como Él murió y resucitó, Él volverá. Y cuando regrese, no traerá clavos en las manos, sino una corona de gloria. No montará un asno humilde, sino un caballo blanco. No vendrá para ser juzgado, sino para juzgar a vivos y muertos. Este no es un eco religioso, es una advertencia santa. Prepárate porque el Rey viene. Las Escrituras dicen que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días después de resucitar. Les habló del reino, los restauró, los envió. Y mientras ascendía, un ángel les dijo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hechos 1:11. La historia no terminó en el Monte de los Olivos. La historia continúa. Y su clímax será el regreso glorioso del Señor Jesucristo. La pregunta no es si vendrá, vendrá. La pregunta es, ¿estás preparado para cuando venga? Jesús lo anunció sin ambigüedades. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24, no será un rumor, no será un evento escondido. Será el acontecimiento más glorioso de la historia humana. Y mientras tanto la iglesia debe vivir despierta con lámparas encendidas, corazones firmes, fe viva y esperanza ardiente, porque la misma voz que en la cruz dijo consumado es, también prometió yo vengo pronto. Y ese vengo pronto no es poesía, es una promesa inquebrantable.
Cada día, cada sacudida mundial, cada temblor espiritual nos acerca a ese momento. Jesús comparó su regreso con la llegada de un ladrón en la noche. No porque él robe, sino porque vendrá cuando nadie lo espere, sin aviso, sin horario, sin boletos anticipados. Y ese día, los que estén dormidos lamentarán no haber velado. Por eso, esta es la hora de definirse. O vives en la luz o duermes en la oscuridad. No hay punto medio. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Hermano, hermana, no vivas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. No vivas como si la eternidad fuera un mito. No dejes que el mundo te adormezca con sus placeres fugaces ni con sus promesas vacías. Todo esto pasará. Solo su palabra permanecerá. Los 3 días y 3 noches no solo revelan su poder, sino su fidelidad. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería y volverá. No falló ayer, no fallará mañana. Este es el momento de revisar el corazón, no el de mirar al vecino, ni al pastor, ni a la sociedad. Es Dios preguntándote directamente, como preguntó a Pedro: ¿me amas? Es su voz llamándote, como llamó a Lázaro: ven fuera. Es su susurro despertando a los discípulos dormidos en Getsemaní: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Hoy muchos están distraídos, persiguiendo lo que brilla pero no llena, luchando por ser vistos, por acumular, por destacar. Pero todo eso quedará atrás cuando el cielo se abra. Solo permanecerá lo que hiciste por Cristo. Solo quedarán los corazones que le conocieron de verdad. Jesús no volverá por una iglesia famosa ni moderna. Volverá por una iglesia fiel, pura, apasionada, que lo ama más que al mundo, que guarda su palabra y vive en santidad. Sí, los tiempos se pondrán difíciles, la oscuridad crecerá, las voces se confundirán, los falsos se multiplicarán. Pero no temas, porque la oscuridad no anula la luz, la hace brillar más fuerte. Así como la noche previa a la resurrección fue la más oscura, así también será antes de su regreso. Pero el amanecer vendrá. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa victoria ya fue sellada. La tumba vacía es el contrato eterno de nuestra esperanza. El enemigo puede rugir, pero no puede cambiar lo que Dios ya escribió. Y si permaneces fiel, si guardas su palabra, si no apagas tu lámpara, reinarás con él. Y escucharás la voz que todos anhelamos oír: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, este es el momento de volver al altar, de arrodillarnos, no por emoción, sino por rendición. De clamar no por rutina, sino por hambre de su presencia. De vivir no para sobrevivir, sino para esperar su venida con gozo. Cada generación tuvo su decisión. Esta es la nuestra. Dios no nos llamó a escondernos, sino a brillar. No nos llamó a temer, sino a confiar. No nos llamó a dormir, sino a velar. Porque ese esposo que viene no es un extraño. Es aquel que nos amó primero. Aquel que cargó nuestra cruz. Aquel que venció la tumba, aquel que prepara moradas eternas para los suyos y pronto, muy pronto, vendrá a buscarnos. Que cuando suene el clamor, nos encuentre con el corazón encendido, con las lámparas llenas y con los ojos fijos en el cielo. Ven, Señor Jesús. Cuando eso ocurra, toda lágrima será enjugada, todo dolor llegará a su fin. No habrá más enfermedad, ni muerte, ni llanto. La creación entera será restaurada, los cielos y la tierra serán nuevos. Y viviremos para siempre en la presencia de aquel que venció. Esa no es una fábula piadosa, es la promesa más gloriosa jamás pronunciada por Dios. Por eso, aunque el mundo se sacuda, aunque los tiempos sean inciertos, no sueltes tu fe, mantén tus ojos en la tumba vacía, mantén tu oído atento a su voz, mantén tu corazón anclado en la eternidad. Cada paso de obediencia, cada lágrima derramada, cada oración en la noche oscura
te acerca un poco más a ese amanecer eterno. Pablo lo dijo con convicción de vencedor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:7-8. Ama su venida, vívela, anúnciala. No te avergüences del Evangelio, no cambies la verdad por el aplauso del mundo. No permitas que el ruido de esta generación apague el clamor del Espíritu que sigue diciendo: ven, Señor Jesús. Porque cuando todo lo demás termine, cuando los reinos de este mundo caigan, cuando las voces humanas se apaguen, cuando el sol se oscurezca y las estrellas dejen de brillar, una sola voz resonará sobre toda la creación: la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese día los que creyeron no temerán, se levantarán con gozo, lo verán cara a cara. El Cordero será el sol de la eternidad, y su iglesia, tú, yo, los redimidos, estaremos con él para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria, esa es nuestra corona. Hermano, hermana, no te rindas, no apagues tu lámpara, no pierdas el aceite, no cambies lo eterno por lo temporal. Cristo viene pronto. Que nos encuentre firmes, que nos encuentre fieles, que nos encuentre despiertos, con el corazón encendido y la mirada en el cielo. Que al vernos pueda decir: estos son los que me esperaron. Los 3 días y 3 noches revelaron el poder de su sacrificio. Su regreso mostrará la plenitud de su gloria. Y cuando llegue ese día, ninguna lágrima habrá sido en vano, ninguna espera habrá sido desperdiciada, ningún clamor habrá sido ignorado. Cristo vive, Cristo reina, Cristo vuelve. Ven, Señor Jesús.